Bueno, pues buenos días a todos, hermanos. Y en primer lugar, pues deciros que es un placer y es una alegría el poder estar con todos vosotros. Siempre que visito una iglesia, pues tengo el privilegio de poder ver cómo la Iglesia de Jesucristo se expresa y se manifiesta en distintos lugares. Así que doy gracias a Dios por ello, por poder estar entre vosotros. Es una bendición para mí y para mi familia. Hoy he venido con mi mujer y la pequeña, los otros dos los hemos dejado en un campamento, así que venimos más relajados. Pero bueno, es una bendición. Ya como ha dicho, pues soy anciano de la iglesia en calle Pinar del Río y también pues estoy en IPSTE enseñando Pentateuco y hebreo bíblico, así que para que me ubiquéis un poco y sepáis quién es este hombre raro que os va a hablar en esta mañana. Muy bien. Pues, como también se me ha dicho, hoy es un día especial porque hoy es el Domingo de Ramos, ¿no? Aunque esto ya es algo que casi suena anticuado, ¿no? Porque hoy justo estaba mirando en los periódicos digitales a ver si veía alguna mención a el Domingo de Ramos y no, pues no hay ninguno. Entonces, ¿qué es estos palitos, ¿no?, que lleva la gente por la calle y por qué lo llevan, ¿no? ¿Qué significado tienen? Y vamos a intentar, ya que es una fecha señalada, vamos a intentar ponerle un poco de sentido, un poco de contenido a de dónde sale esta festividad. No tanto por las festividades, ¿no?, sino porque veamos la relevancia del contenido de las Escrituras y de cuál es el significado de este día, que en la Biblia es un día muy especial porque comienza o trae como consecuencia toda una serie de acontecimientos que llevan al Señor Jesucristo a ser juzgado, a ser crucificado y a resucitar, que es esto que también llamamos, ¿no?, Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección, ¿no? ¿Por qué tenemos estas fiestas, ¿no? Para muchos que somos padres y seguramente en la sociedad de hoy, pues esto significa que tenemos a los niños en casa, básicamente, ¿no? Estas son las vacaciones, pero ¿a qué se debe todo esto? No voy a intentar defender si hemos de mantener estas fiestas de carácter religioso o no, eso sería otro debate, pero voy a aprovechar para poder mirar y detenernos un momento en la entrada, lo que se conoce en esos textos que se llaman la entrada triunfal. En el momento en que el Señor Jesús hace una entrada distinta a todas las que había hecho con anterioridad en Jerusalén, y cuál es el significado que el propio Jesús da a esa entrada. Porque según el significado que Jesús da a lo que va a suceder, entonces reacciona la gente de una manera u otra. Y esto es lo que tenemos siempre que nos acercamos a la persona del Señor Jesucristo, que nos vamos a posicionar, vamos a reaccionar en un lado o en otro. Y plantearnos y pensar en qué lado de la reacción estoy es de suma importancia, porque eso implica cuál es el significado de mi vida aquí, qué es lo que hago, cómo voy a vivir, cuál es la ética en la que me voy a dirigir en este mundo, pero sobre todo, a dónde voy a pasar toda mi eternidad. El momento clave o el punto decisivo de toda la humanidad siempre es la persona de Jesús. No hay ninguna otra división que realmente afecte al ser humano como la persona de Jesús. Es la única que cuenta. Todas las demás no son importantes. La que es importante es qué pienso de Jesús, cuál es mi reacción ante Él, porque eso va a marcar mi destino eterno. Así que vamos a mirar con detalle, con un poco de pausa, qué acontecimiento es este. Porque en el día de hoy vivimos sin reflexión en el mundo occidental. Nos dicen desde la tele, desde varios sitios, qué es lo que debemos de pensar, cómo debemos de sentir, qué es lo bueno, qué es lo malo, y hay una ausencia total de crítica y de reflexión acerca de los temas importantes de la vida. Así que, ¿por qué estás hoy aquí? ¿Te lo has planteado? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te sientas en esta mañana? ¿Por qué vienes a la iglesia en vez de estar en cualquier otro lugar? Vamos a intentar responder esto desde la Escritura y desde el texto bíblico. Si me acompañáis, vamos a estar mirando el Evangelio de Lucas,
Se encuentra en el Nuevo Testamento, más o menos, pues más de la mitad de la Biblia para el final. Pues ahí hay 4 evangelios y uno es el de Lucas. Y en los 4 evangelios se describe este episodio, haremos mención de alguna cosa, pero vamos a verlo desde la perspectiva que Lucas quiere transmitir. Lucas capítulo 19, versículo 29 al 40. Lucas capítulo 19, versículo 29. Y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente, en la cual, al entrar, encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, de esta manera hablaréis: porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba, junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo él, dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Hasta aquí el texto de hoy. Vamos a pedir la bendición del Señor en esta mañana. Bendito Dios y Padre, hemos abierto tu palabra, Señor, y nos queremos acercar con corazones humildes, Padre. Te pedimos, Señor, que nos expliques este texto, que nos lo aclares para que podamos comprenderlo, pero sobre todo para que te podamos comprender y admirar a ti, oh Dios de gloria. Que tú traigas en esta mañana salvación a nuestras vidas, toda santidad y todo conocimiento verdadero de ti. Para la gloria de tu Hijo te lo pedimos. Amén. Muy bien, así que este texto vamos a dividirlo de manera fácil, como viene siendo habitual, en 3 partes. La primera son las pretensiones de Jesús, que es lo que Jesús dice o quiere hacer entender acerca de sí mismo. La segunda es la proclamación de los discípulos y la tercera va a ser la protesta de los fariseos, o al menos algunos de los fariseos. Es decir, ante lo que Jesús quiere anunciar y proclamar sobre sí mismo, hay una doble reacción, hay una posibilidad de 2 reacciones. La reacción de los discípulos y la reacción de los fariseos. Ahora, este texto, como decíamos, está cargado de significado. Lo primero que hace Lucas es situarnos dentro del escenario y nos nombra allí 2 ciudades que son Betania y Betfagé. Betania, que su nombre significa, bueno, hay cierto debate entre si significa casa de, perdón, que se me ha ido de la cabeza, casa de dátiles o casa del pobre. Está situada a unos 3 kilómetros de Jerusalén, así que está situada al sur y nos está narrando Lucas que a Jerusalén siempre se sube. No sé si lo sabes, pero Jerusalén está en un alto, así que cuando uno va a Jerusalén desde donde vaya, siempre dice: subo a Jerusalén. Así que iban subiendo para Jerusalén y lo que se encuentran es esta ciudad, que es Betania, que está a unos 3 kilómetros, y una aldea, también un poblado muy pequeñito, que se desconoce la ubicación exacta, que se llama Betfagé, que esto es casa del higo, porque allí habían abundantes higos, y se desconoce exactamente dónde está el lugar, pero está en esa situación entre Betania y Jerusalén. Y lo que hay al este de Jerusalén, si miramos en contra del mar Mediterráneo, ¿no?, al lado opuesto del mar Mediterráneo, es una pequeña cordillera de 3 montañas, o de 3 montículos, que se llama el Monte de los Olivos.
Y esta descripción de este lugar es bien importante, porque van a suceder dos cosas que Jesús quiere que los que están alrededor suyo, que son los discípulos, tengan bien claro y capten el mensaje. El primero tiene que ver con el Monte de los Olivos. ¿Por qué? Porque hay una profecía en Zacarías capítulo 14, no la vamos a leer entera, pero voy a hacer mención de dos versículos de ella, Zacarías capítulo 1 y Zacarías capítulo 14, versículo 1 y Zacarías capítulo 14, versículo 4. Y es importante porque Jesús está anunciando, está diciendo algo acerca de sí mismo y lo hace cuando llega al Monte de los Olivos, cuando está cerca. Antes de llegar al Monte de los Olivos, veremos que necesita algo para poder plantarse allí. Pero antes de eso, ¿por qué el Monte de los Olivos? Bueno, Zacarías capítulo 14, versículo 1 dice: «He aquí, viene el día del Señor». He aquí, viene el día del Señor. ¿Y qué sucederá en el día del Señor, según Zacarías capítulo 14, versículo 4? Pues sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos. Así que el pueblo de Israel, al menos los judíos que esperaban al Mesías, sabían, tenían entendimiento de que su libertador, su Dios, su Señor, iba a posar sus pies en el Monte de los Olivos. Así que hay esta expectativa o este conocimiento. Pero antes de poner sus pies en el Monte de los Olivos, Jesús sabe que ya ha comprendido por el estudio de las Escrituras y por la revelación del Espíritu Santo que van a haber dos venidas. Esto aún no lo comprenden ellos, pero él sí lo sabe. Así que quiere que entiendan que el día del Señor ha llegado, pero hay una diferencia palpable con el Zacarías capítulo 14, que habla de una liberación absoluta de Israel y una guerra. En esta ocasión no va a haber guerra. ¿Y qué es lo que va a haber? Pues va a haber un anuncio de paz que se encuentra en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y dice lo siguiente: «Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna». Así que este es el escenario que prepara con toda antelación y con toda intención la persona del Señor Jesús para enviar este mensaje a todos los que están a su alrededor. Vengo a Jerusalén y vengo en el día del Señor, pero vengo como el Rey de paz. Y este Rey de paz viene simbolizado por Zacarías capítulo 9, versículo 9, y también porque el pollino era un animal que se utilizaba en la realeza y se utilizaba como símbolo también de humildad. Así que lo que hace Jesús es enviar a dos discípulos dice una ciudad de enfrente, seguramente se piensa que es Betfagé, pero el texto no lo dice, pero seguramente está mencionada por eso, y que a la entrada pues van a encontrar un pollino preparado y que lo desaten, y si alguien les dice algo, simplemente tienen que decir estas palabras: «El Señor lo necesita», y con esto es suficiente. Hay mucho debate, los comentaristas, si esto que el Señor planea es debido a su omnisciencia, es decir, Él sabe todo lo que va a pasar y por lo tanto les dice: «Allí hay un pollino, ir a buscarlos», o si lo habían preparado de antemano. Es decir, que hablando: «Oye, prepararme un pollino porque cuando vaya allí quiero tener esto listo». El texto no dice cuál de las dos pues es la que sucedió realmente. Lo que enfatiza el texto es que tal y como el Señor había dicho, así ocurre. Y es curioso porque en el texto que hemos leído dice que envía a los dos discípulos y que va a suceder de esta manera, y si alguien les pregunta, ellos tienen que decir: «El Señor lo necesita», y relata que sucede exactamente igual. Y en vez de resumir Lucas y decir: «Bueno, y tal como el Señor dijo, así fue», y se hubiese ahorrado pues toda esa parte del texto, sin embargo, de manera expresa, escribe paso por paso que todo lo que había pasado sucede así, y nos vuelve a repetir que fueron allí, desataron al pollino, salieron sus dueños,
¿por qué desatáis al pollino? Y él le contesta, el Señor lo necesita. Así que buscar el pollino es algo completamente intencional por parte de Jesús. Como estamos diciendo, el Monte de los Olivos y el pollino, Jesús los está uniendo porque quiere comunicar un mensaje a sus discípulos en el cual perdemos cuál es el sentido de lo que está sucediendo en este texto. Ahora, lo que va a hacer Jesús, o lo que está haciendo Jesús, es reclamar de manera pública, al menos por primera vez, según Lucas, que Él es rey. Muchos lo habían propuesto, pero en todo momento Jesús lo niega o dice que se callen. Quiere que no se expanda esta noticia de que Él es el rey, Él es el Mesías esperado. Pero ahora quiere proclamarlo y hace actos simbólicos que son característicos de la realeza. Y uno de ellos es este pollino. Vamos a ver 4 indicaciones que nos da Jesús en este texto para que podamos comprender que Él es rey. El primero, como decíamos, es que el pollino es símbolo real de paz. A diferencia del caballo, que es un animal de guerra, y hay innumerables textos en las Escrituras que nos hablan acerca del caballo como animal de guerra, el pollino es el animal que se utilizaba de manera común todas las personas para desplazarse de un lugar a otro, pero que también lo usaban los reyes. Y en Primera de Reyes 1, del 32 al 35, nos sale también esta mención que hace el rey David. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 32 y 35. Dice, entonces el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaya, hijo de Joiada. Ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón en mi propia mula. Y bajadle a Guión, que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel. Y tocad trompeta y decid, viva el rey Salomón. Así que ya hay un precedente bien importante y bien conocido por todos, que hay una ceremonia de entronización donde Salomón es vestido como rey de paz, porque su gobierno hubo paz, no como el gobierno de David, en el cual va montado en un pollino. Así que todo esto era percibido por los discípulos al realizar toda esta situación. Esa coronación no era una celebración, no era una entrada militar, era una entrada civil, era una entrada para ser coronado como rey. Así que la primera idea es que ellos puedan percibir que el rey entra a su ciudad y que lo hace como rey de paz, montado en un pollino. La segunda cosa es la autoridad que ejerce como rey al tomar prestado el pollino. No sé si os acordáis en aquel momento en que en Primera de Samuel, pues el pueblo se cansa de estar bajo las órdenes de Dios. Y les dice, no queremos ser igual, no queremos ser distintos, queremos ser igual a todas las naciones. Por favor, danos un rey. Danos un rey que nos gobierne, que entre y no tengamos que estar pendientes de profetas y de estas cosas, sino una persona palpable, ¿no? que nos pueda gobernar. Y Samuel le advierte con estas palabras acerca de lo que supone tener un rey. Dice 1 Samuel capítulo 8, versículo 16 y 17. El rey tomará también vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y los usará para su servicio. De vuestros rebaños tomará el diezmo y vosotros mismos vendréis a ser sus siervos. Así que el rey en Israel y en todos los lugares tiene la potestad, al menos en aquel entonces, de tomar lo que le es necesario. Y lo requisa, lo toma prestado, como también pasaba en la ley romana, porque lo necesitaba. Así que Jesús hace uso de su prerrogativa como rey, pidiendo prestado,
pero de manera que no te puedes negar, el pollino. El Señor lo necesita. El Rey lo necesita. El Señor de todo necesita este pollino. Será devuelto en cuanto acabe su uso. Y era imposible de negarse, fuesen o no amigos las personas que tenían el pollino de Jesús. Ahora, otra nota llamativa es que nos dice el texto, cuando Jesús habla acerca de este pollino, nos dice que ha de ser un pollino no domado, un pollino nuevo. Dice el versículo 30 de Lucas 19, y tal aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Es decir, que el uso era exclusivo para el rey, para el Señor. Y hay varios pasajes, no los vamos a leer en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que hablan acerca de que animales dedicados al Señor nunca tienen que haber tenido yugo, nunca tienen que haber sido domados. Cuando se dedicaban al Señor eran sin domar. Y además, Lucas, en el capítulo 23, volverá a hacer énfasis, si os acordáis, en la muerte de Jesús, cuando su cuerpo es puesto, ¿dónde? En un sepulcro que nunca antes había sido usado, un sepulcro nuevo. Porque lo dedicado al Señor y lo dedicado a los reyes es santo, es consagrado para su uso. Y por último, la humildad de este rey, que ni siquiera tiene un pollino. Tiene que pedir prestado un pollino, porque esto está hablando del carácter y de cómo va a ser esta primera venida. Ya hemos hecho referencia a Zacarías, pero si alguien lee Zacarías capítulo 14, pues se puede poner a temblar, porque ahí está la venganza del Señor. Pero aquí está hablando de la humildad y de la mansedumbre con el que va a entrar el rey a su ciudad. Así que estas 4 cosas que luego el apóstol Pablo en 2 Corintios 8:9 dirá, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser rico. Podemos ver cómo en estos pequeños versículos Jesús está comunicando algo absolutamente tremendo. El Rey, el Mesías, el Señor, viene a su casa, viene a su templo, viene a lo suyo. ¿Cómo va a ser recibido? Nos lo dirá más adelante Lucas. Pero él se está identificando, está reclamando sobre sí mismo la realeza y que él es el ungido del Señor y el enviado de Dios. No podemos afirmar o no podemos saber con exactitud cuánto de todo lo rápidamente que he ido, de todo lo que hemos visto aquí, fueron capaces de comprender, de asimilar, mientras estaba sucediendo todo esto, los discípulos y toda la gente que iba alrededor de él. Pero por sus reacciones sí que podemos ver que a lo más importante sí lo comprendieron. No sabemos si fueron capaces de hacer todos los enlaces versículo a versículo, pero sí que comprendieron quién estaba entrando en esa ciudad. La primera respuesta, la proclamación de los discípulos. Dice el versículo 35, y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Así que es un pollino que no tiene silla de montar, que no está preparado, y lo que hacen los discípulos es coger los mantos, sus prendas más importantes, y prepararle un asiento al rey. Y con sus propios mantos están preparando un trono adecuado para el rey que viene en un pollino. Y no solo esto,
sino que conforme va andando, cogen sus mantos otros discípulos y lo echan encima del suelo para que la entrada triunfal al caminar ni siquiera los pies del caballo, de la mula, tocasen la tierra, en señal de honor y de realeza. ¿Y cómo sabemos que esto es una señal de realeza? Bueno, pues de nuevo el Antiguo Testamento nos ayuda con esto. Si os acordáis, Jehú, el rey de Israel, en Segunda de Reyes 9:13, es coronado, y lo es de esta manera, Segunda de Reyes 9:13, dice: entonces se apresuraron y cada uno tomó su manto y lo puso bajo Jehú sobre las gradas desnudas y tocaron la trompeta y dijeron: Jehú es rey. Así que los discípulos estaban simbolizando, primero con sus actos y luego con su boca, que Jesús es rey. Que esta persona absolutamente admirable, a la cual habían estado acompañando durante estos 3 años, como mínimo, al menos los más cercanos a él, era el rey de Israel, era el rey esperado. Es en ese momento donde otros evangelistas, si ampliásemos la información, nos cuentan de que toman ramas y Juan nos dice que una de esas ramas era de palmera. Y de ahí el motivo, ¿no? El nombre del día de hoy, ¿no? Esto es una nota para saber de dónde viene esto del Domingo de Ramos, ¿no? Muy bien. Así que este acto de entronización, ellos están comprendiendo que el que está con ellos se está autoproclamando rey. Y lo está haciendo de una manera humilde y mansa. Y es seguido este acto con una explosión de adoración y de alabanza. Dice: y lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando tendían sus mantos en el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, ya bajan de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Y están viendo aquellas personas que han estado 3 años con él y están empezando a recordar en este momento todas las maravillas que han visto. Todos los milagros, la misericordia, cómo Jesús sanaba, hacía que los ciegos viesen, que los cojos andasen y que los muertos, como Lázaro, que estaban en Betania, donde vivía Lázaro, resucitaban. Y ese rey y ese Mesías, este Jesús que a primera vista parecía un don nadie, sin embargo, era el rey enviado por el Señor. Era el esperado. Y era un rey que traía un mensaje de paz, de perdón, de reconciliación y de sanidad. Y ante esto solo pueden que gritar a gran voz: bendito, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. No se pueden callar, explotan de alegría, porque están percibiendo la grandeza, la misericordia de aquel que los acompaña. Dice: bendito el Rey, explotan en alabanza diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y esto es un salmo, que es el Salmo 118, un salmo de acción de gracias, que no da tiempo, pero es maravilloso explorarlo. Te reto a que lo mires esta semana en casa. Pero menciona el Salmo 118, versículo 26, y hay una sutil diferencia entre el Salmo 118, 26 y el texto de lo que nos dice. Porque el Salmo 118, 26 dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Lucas añade, y los otros evangelistas de distinta forma añade, que dice algo más: bendito el Rey. Así que sí, los discípulos y la multitud que estaba alrededor de él se estaban dando cuenta de qué estaba diciendo Jesús, quién era él, de lo que estaba proclamando.
porque lo coronaban con sus actos y con su boca como rey. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Así que comprenden que es rey y comprenden que es enviado, que es alguien que viene de arriba. Y continúan las exclamaciones diciendo: paz en el cielo y gloria en las alturas. Nos suena, o algunos de nosotros, que si llevamos muchos años en el Evangelio, nos suenan estas palabras, ¿verdad? El evangelista Lucas las acaba de mencionar en Lucas capítulo 2, versículo 14. Palabras que son prácticamente idénticas, que hablan de la paz y hablan de la gloria de Dios, pero son pronunciadas por otras personas, que son los ángeles, cuando el Señor nace y se presentan a los pastores. ¿Verdad? ¿Os acordáis de estas frases? Lucas 2:14. Vamos a leer desde el 13. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en que en él se complace. Y en este momento sublime de adoración, el cielo y la tierra se alinean para adorar a Jesús como el Dios de paz. El Señor que viene a traer reconciliación a todos los hombres perdidos, a traer restauración, y lo hace para la gloria de Dios. Viene de las alturas. Es una paz que proviene del cielo. Es una provisión que Dios hace porque ningún ser humano puede nunca reconciliarse por sí mismo con Dios ni obtener paz. Viene de arriba, la gloria es para Él. Así que Lucas está uniendo la adoración en el cielo y en la tierra en cuanto a la persona de Jesús. Y esta es una de las reacciones que nos manifiesta Lucas, que hay que tener delante de Jesús. Ahora vamos a ver la segunda. Pero delante de Jesús, la reacción que el evangelista, que Jesús mismo pide y quiere, es que sea reconocido como Rey, como hemos cantado en varias canciones en esta mañana, como enviado de Dios y como Salvador, como aquel que trae la paz con Dios, la verdadera paz. Y si esto es así, lo que produce en el ser humano sí o sí es regocijo, profunda alegría y una explosión de alabanza y de adoración al verse la maravilla, la grandeza y la gloria de este Rey. Vamos a ver la segunda reacción. Y es que en medio de esa multitud de personas que le siguen, sin embargo, hay algunos de los fariseos, dice el texto, que en cuanto ven lo que está sucediendo, empiezan a preocuparse. Se preocupan porque están comprendiendo también que lo están proclamando como rey. Y por lo tanto, esto no lo pueden permitir. Y van a Jesús y le dicen, versículo 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, mándalos callar, mira lo que están diciendo, que tú eres el rey, que tú eres el enviado, que tú eres el Mesías esperado, cállalos. La respuesta de Jesús es tremenda. Dice versículo 40, respondiendo él dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Y si vamos al Antiguo Testamento, de nuevo encontramos en Habacuc, capítulo 2, otro de los profetas menores, esos libros que se encuentran casi al final del Antiguo Testamento, que dice lo siguiente, Habacuc 2:11, ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón. ¿Por qué clamaban en Habacuc
las piedras y los muros? Por la injusticia de Israel. Por la falta de equidad, por la falta de misericordia, por la falta de seguir al Señor. Y Habacuc dice que las mismas piedras van a condenar a Israel por lo que estaban haciendo. Y Jesús les está diciendo a los fariseos, mira, si ellos no proclaman la verdad y la justicia de que yo soy rey, las piedras clamarán contra vosotros por la injusticia tremenda que estáis haciendo. Expresarán la condenación de no haber creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el Evangelio de Lucas nos deja esta doble realidad. O por un lado, la persona del Señor Jesús es reconocida como Señor, como Rey, como Dios, como el enviado, como aquel que viene en una primera venida de paz, pero en una segunda venida, según Apocalipsis, montado en un caballo blanco para hacer guerra, como Rey que va a imponer su voluntad a toda la humanidad, porque es Rey, porque es Señor, porque es Dios. Pero antes de ese momento, antes de ese día del Señor, podemos contemplar este día del Señor. Y ir a Jesús y decirle, Señor, Señor, perdóname. Solo en ti hay vida eterna. Solo en ti hay salvación. Si Jesús en esta mañana no es tu Rey, no es tu Señor, la Biblia entera clama, reconcíliate con Dios. Reconócele como Señor y Salvador. Pide que te salve de tu pecado, de tu maldad, de tu incoherencia, de no amar a Dios, que es el gran pecado en la Biblia. Porque si no, tu reacción va a ser la otra. La de pretender que esto se acalle. De intentar apartar estas voces que están diciendo que Jesús es Rey, que Dios es glorioso. Intentar apartar de tu mirada aquellos que proclaman el nombre de Jesús. Y los ves que están contentos, y los ves que se gozan. Y como uno no se goza, quiere destruirlos, quiere apartarlos, quiere hacer que no existan, quiere que se callen, porque les amenazan. Y ante Jesús solo hay estas dos reacciones, según las Escrituras. Por eso, en estos días, que es un domingo de Ramos, casi sin sentido, sin embargo, puede ser el día de más sentido en tu vida y en mi vida. El día en que entendamos y comprendamos que el Señor Jesús se proclamó como Rey y Señor para morir y ser crucificado. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, desciende con aquellos que Él mismo ha creado para ser arrestado, juzgado, torturado y recibir la ira de Dios en tu lugar y en mi lugar. Y esto se inicia en este día. Que podamos ver en la persona de Jesús aquel que es el Salvador de nuestra alma. Que hoy lo puedas reconocer y lo puedas reconocer. Porque si no, mañana será demasiado tarde. Y reconocerás a Jesús como Señor y lo confesarás, porque doblará tu voluntad y romperá tus rodillas para que arrodillado confieses el nombre de Jesús, pero sin salvación. Por eso es de suma importancia reflexionar sobre este día y sobre las preguntas verdaderas que necesitamos como seres humanos. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí hoy? Empezábamos diciendo. Pues espero que sea porque Cristo es tu Rey. Porque estás esperando la manifestación gloriosa del Hijo de Dios.
de aquel que es Señor de todas las cosas, para traer salvación a todos los hombres y traer un mundo verdaderamente justo. Los fariseos e incluso sus discípulos seguramente estaban pensando en un Mesías político, pero el Mesías es un Mesías espiritual. Es alguien que salva al hombre de su peor tragedia, que es de no conocer a Dios y de no amarle. El mundo se centra en salvar a la humanidad con el clima, con las ideologías, con un montón de cosas. Pero el problema real del ser humano, solo Cristo lo transforma y lo salva. Y todo lo demás, Cristo lo restaurará en su venida. Que así sea en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Santo, queremos pedirte en primer lugar perdón. Perdón por nuestra falta de conciencia, de comprensión, de atención y de dedicación ante quien es la persona amada del Señor Jesucristo, amada por ti. Señor, queremos pedirte, queremos doblar nuestra alma delante de ti y decirte que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que nadie hay como tú y que te mereces toda la gloria y toda la honra. Señor, también queremos confesar nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra falta de amor a ti, nuestra falta de amor al prójimo, nuestra falta de honrarte y de adorarte como te mereces. Y pedimos, Señor, que nos restaures, que nos salves, que nos transformes, que sigas manifestando tu sanidad, tus milagros en medio de nuestra vida, para contemplar tu grandeza y que podamos tener un gozo inefable que nadie nos puede quitar porque es tuyo y solo tú lo das. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos tu gracia y tu misericordia sobre nuestras vidas. Señor, sálvanos hoy. Amén.